el primer minuto de hoy entraron en vigor las nuevas restricciones en Estados Unidos para evitar el cruce de indocumentados. La advertencia es esta, ayer lo escuchaba. La nueva ley no es para abrir las fronteras, sino para cerrarlas aún más. Lo que están pasando los migrantes es un engaño de los coyotes, que en muchos casos ya están cooptados por el crimen organizado. Asesinaron en Acapulco al periodista Gerardo Torres Rentería. Sentencia histórica. Una jueza de la Ciudad de México condenó a más de 46 años de prisión a un sujeto que atacó con ácido a su pareja. Es la primera sentencia por violencia ácida, no solo en México, sino en América Latina. La víctima es Carmen Sánchez y esta mañana estará aquí con nosotros en el estudio de Despierta. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es viernes, finalmente viernes 12 de mayo, y es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante, de nuevo asesinaron a un periodista. La red de transporte de pasajeros conocida como R. Ayer otra vez hubo microsismo y seguirá habiendo, así que más vale tomársela con calma. En Veracruz cayó una intensa lluvia. La Secretaría de Seguridad y Protección. 6 de la mañana con 50 minutos. Pausa. Volvemos. Estamos en Despierta, un noticiero de N+. Con que en esta liguilla le vas al Atlas. Al Atlas. ¿Qué vas a saber yo de fútbol? ¿Qué voy a saber yo de fútbol? Algo sabrás, algo tendrás que no quieres contar. Atlas. Le va al Atlas. ¿Qué tiene de malo? Gracias, muchas gracias. Vivi, la ruta de los migrantes por territorio mexicano, lo sabemos desde hace años, desde hace décadas, es larga, es arriesgada, está llena de peligros. Cada kilómetro que avanzan tiene un peligro. Este es un testimonio, uno solo de ellos. Salió de Cuba hace más de 6 meses. Antes de llegar a México, quienes vienen del sur, por ejemplo, los venezolanos o incluso los cubanos que llegan a algún país del cono sur antes, tienen que pasar por una zona muy peligrosa que seguramente usted ha escuchado en los últimos días, el Darién. También se le conoce como el Infierno Verde. Se trata de una región selvática y pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Atravesarla supone caminar poco más de 100 kilómetros. Pero este patrimonio de la humanidad se ha convertido en un nido de bandas dedicadas al tráfico de personas que cobran grandes cantidades de dinero para ayudarles a cruzar la selva. El problema es que en muchas ocasiones los dejan varados en algún punto, como todos los polleros, como todos los coyotes, como todos los traficantes de personas en todo el mundo. Según la Cruz Roja de Panamá, entre 10 y 15% de las mujeres migrantes que atraviesa sufre de violencia sexual. Además, es muy común contraer enfermedades por las picaduras de mosquitos o insectos capaces de transmitir la malaria o el dengue. Durante el 2022, al menos 250,000 migrantes cruzaron esta escala necesaria. El flujo migratorio ha aumentado durante este año. Para inicios de abril del 2023, la habían cruzado más de 100,000 personas, casi 1,000 por día. El comisionado interino de la agencia hoy ya inició la mañanera y el presidente anunció que el canciller Marcelo Ebrard más adelante dará detalles de la política migratoria de nuestro país en medio de esta crisis y de este estrés en la frontera norte. ¿Cuáles son los principales caminos ahora para las personas que cruzan la frontera ilegalmente? Los migrantes pueden entregarse a los agentes estadounidenses o pueden ser arrestados por la patrulla fronteriza. Eso sucederá, de hecho. Se estima que 1 de cada 4 es fugitivo porque logra cruzar sin ser detenido o sin ser identificado. Sin el título 42, Estados Unidos pierde la opción de expulsar a los migrantes de forma inmediata, como sería por temas de salud a partir del título 42 durante la pandemia. En teoría, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza procesaba a los migrantes en 72 horas. Pero cuando un gran número cruza la frontera, como está sucediendo ahora y sobre todo como sucedió en días pasados, pasa una semana o tal vez hasta más en la que las personas están en las estaciones. Para dejar más claras las diferencias de los títulos, veamos. Con el título 42, bajo la emergencia sanitaria por COVID, muchos de los que cruzaron la frontera fueron expulsados rápidamente hasta en media hora. Con el título 8 se aplicarían los procedimientos de inmigración estándar para pedir asilo, los que conocíamos antes. Con el título 42, en la mayoría de los casos, no había entrevista para comprobar miedo creíble para no querer regresar a su país de origen. Con el título 8 es requisito esta entrevista. Bajo el título 42 no había sanción legal y los inmigrantes podían volver a intentar cruzar, digamos, rápidamente, como lo hacían
en estos meses. Con el título 8, si son deportados, enfrentan una prohibición de 5 años para intentar regresar. Si lo hacen, en esos 5 años enfrentarían posibles sanciones penales, o sea, podrían ir a dar a la cárcel. En esta parte se hace una entrevista de temor o miedo creíble, que es una serie de preguntas que realizan los oficiales a aquellas personas que solicitan asilo en los Estados Unidos. La expulsión con el 42, los migrantes eran devueltos a su país de origen o al país de tránsito más reciente, en este caso México. Mientras que con el título 8, que está vigente ya en este momento, se ofrece a los migrantes la oportunidad de pedir asilo. ¿Qué hay con los niños sin acompañantes? Los niños solos que tanto dieron de qué hablar durante los primeros años de la administración de Donald Trump. También en los últimos de Obama. Son retenidos en refugios del Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta ser entregados con un patrocinador para esperar un proceso judicial. Las familias generalmente son puestas en libertad, a veces con vigilancia a la espera de una cita en el tribunal, pero también pueden ser deportadas. Detención de inmigración y control de aduanas, el famoso ICE, tiene también varias diferencias. Los adultos solos, en su mayoría hombres, esperan el proceso de deportación o asilo, aunque también pueden ser liberados con o sin vigilancia, dependiendo de la capacidad de los centros de detención. Ya en Estados Unidos, los procedimientos judiciales pueden retrasarse años y algunos inmigrantes nunca aparecen. Aquí se determina si es permitido permanecer en Estados Unidos o si hay una orden de deportación. Estarían comiendo comida para gatos directo de la lata y viviendo en una carpa detrás de un traspatio. Fueron las palabras de este senador republicano, siempre polémico, siempre con este discurso anti-mexicano y anti-inmigrante, John Kennedy, a lo cual respondió el canciller Marcelo Ebrard. Por cierto, en la mañanera se cumpliría el 4º día de protestas de agricultores en Sinaloa con la toma de 2 instalaciones en petróleos mexicanos. Exigen al gobierno el pago de apoyos de 7,000 pesos por la cosecha de maíz y 7,000 para el trigo. Ojo con este tema, 7 de la mañana con 30 minutos, el resumen, Vivi. La diputada de Morena, Reina Celeste Asensio. Bueno, la pandemia, perdón, Dani. No, al contrario, Quique, la semana pasada anunciamos aquí, justo el viernes, en este mismo espacio, lo que todos queríamos, el fin de la emergencia internacional por la COVID-19. Y es que sí, durante más de 3 años la pandemia trajo adversidades, pero también la oportunidad de ayudar a los demás. Así que mira, 37 meses, 25 días, un especial de N+ sobre la historia de varias familias mexicanas que ante esta contingencia decidieron reinventarse y sacar lo mejor de ellos. Este sábado, 8 de la noche, con repetición el domingo a las 6 por Foro, también disponible en ViX y nmas.com.mx. Más común de lo que se podría pensar, sobre todo en las escuelas, en los jardines de niños. La Fiscalía de Morelos giró una orden de aprehensión contra Alejandro Alberto N. En el Estado de México se emitió la primera sentencia. Rojo, se ve tu mapa, Capitán Archivivi. Nos quedamos contigo, como siempre, Genaro. Buenos días. Gracias, querida Dani. Buenos días.